Dios le bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga a todos. Nos gozamos que el Señor nos da el privilegio, la oportunidad de reunirnos una vez más por estos medios para agradecerle al Señor, para alabarlo, para glorificar su santo y bendito nombre y para acercarnos a Él, para conocerle, para ser transformado por medio de su palabra. Nosotros en el día de hoy estamos en el último capítulo del estudio que hemos estado llevando de la carta de Pablo a los romanos. En este estudio nosotros hemos aprendido bastante. Esta carta de Pablo a los romanos, muchos la consideran como el libro más importante de la Biblia. Es el Evangelio de acuerdo al apóstol Pablo. Es una teología sistemática donde Pablo expresa la doctrina de la justificación, la doctrina de la salvación, explica. Y yo he mencionado anteriormente que cada vez que vamos estudiando un libro nuevo, uno se aferra al libro y el libro que estamos estudiando se convierte de parte mía personalmente en el libro favorito. Romanos se ha convertido en el libro favorito mío en el tiempo que llevamos estudiando, pero yo tengo muchos favoritos. Tengo muchos libros favoritos. Y así ha sucedido con este libro de Romanos. En este capítulo 16 que nosotros vamos a ver en el día de hoy, parecería ser mayormente una cantidad de nombres a los cuales Pablo saluda. Pero son nombres que tienen mucha importancia, son nombres de personas que fueron colaboradores de Pablo, que desempeñaron un papel muy importante en la iglesia de Roma de aquel día. Pablo era un líder que estaba pendiente, un líder que estaba alerta, un líder que se relacionaba con la gente. No era una persona que estaba ausente acerca de los sacrificios, acerca del esfuerzo que las demás personas están haciendo en contribuir a la obra de Dios, en colaborar en lo que Dios había puesto en sus manos. Y eso vemos a Pablo que está saludando, está agradeciendo a esta persona. Vemos que Pablo valora a esta persona. Vamos a ver en este estudio algunos de los nombres en los que la Biblia nos hace referencia. En quienes fueron otras personas. En realidad no vamos a tocarlo porque es la única mención y unos nombres que son un poquito complicados de pronunciar, así que le pido paciencia y que se lo sabe pronunciar me pueden ayudar también porque hay unos cuantos nombres que son un poquito incómodos. Pero vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Vamos a leer los primeros 2 versículos para empezar el estudio del día de hoy. Romanos capítulo 16. Vamos a comenzar con el versículo 1 y 2. Y damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, por esta oportunidad que tú nos das de compartir con nuestros hermanos, Señor, para estudiar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté guiando, dirigiendo, cambiando, transformando nuestros corazones, nuestra mente, nuestro proceder por medio de tu palabra. Dios, manifiéstate en medio de nosotros. Necesitamos de ti, Padre Santo, Señor. Glorifícate, Señor, y que salgamos cada uno de aquí transformado por medio del estudio de tu palabra. Te damos gracias, Dios, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos que Pablo menciona primeramente a Febe. Febe conoció a Pablo en la ciudad de Corintio. Ella era diaconisa, dice, en Cencrea. Cencrea era el puerto marítimo, el puerto de la ciudad de Corinto. Algunas personas que quieren minimizar muchas veces el papel histórico que la mujer ha jugado, le ha tocado, ha hecho, ha realizado a través de la historia de la iglesia. Muchas veces
hay ciertos pasajes, ciertas personas que no quisiera ver. Y yo creo que Febe es una de estas personas, porque Febe se nos dice que era diaconisa, era ministra en la ciudad de Corintio, en Cencrea. A los que dicen que la mujer no tiene un rol, como muchos han querido decir a través del tiempo, la mujer ha desempeñado un papel importante en el cristianismo a través de su historia. Incluso nosotros vemos que en el tiempo que Pablo escribió, en el tiempo que se escribió el Nuevo Testamento, la mujer era considerado como un ciudadano de segunda clase, donde el testimonio de la mujer no era tomado en consideración. Pero vemos a Febe, que era diaconisa, era ministra en la iglesia en Cencrea. Y esto es lo que Pablo está en este momento está encomendando a Febe, que va camino a Roma. Se cree que Febe fue con quien Pablo envió esta carta a Roma, siendo esta una carta importantísima que va a la iglesia de Roma. Y Febe, en las manos de una mujer, fue que Pablo encargó esta carta a que llegara a la iglesia, a los hermanos que estaban en Roma, las diferentes iglesias que estaban en Roma. Pablo envía esta carta con Febe y le da recomendación para que la reciban como hermana en la fe, para que la reciban amablemente. La iglesia debía tratar a Febe con amor, con un amor cristiano, como se debe caracterizar la manera que nosotros recibimos a nuestros hermanos. Incluso hermanos que nosotros no conocemos, debemos de tratarlo con el amor de Cristo. El Señor nos dijo a nosotros, y creo que el tema que se nos ha quedado desde que estudiamos el libro de Juan, que así nos conocerán que somos sus discípulos y nos amamos los unos a los otros. Y ese encargo Pablo le está haciendo a los hermanos de Roma, que la traten bien, que la ayuden en cualquier cosa que ellos le puedan ayudar y colaborar a Febe. Dice que Febe le da crédito, dice que había sido ayudadora, protectora, no solamente de Pablo, sino que de muchos de los hermanos. Y Pablo continúa ahora hablando acerca, saludando a los diferentes hermanos. Hay un número de hermanos que él saluda y agradece. Y en este grupo de personas hay un gran número de mujeres que están incluidas también, que fueron colaboradoras de Pablo en el ministerio de Pablo. Vemos a la segunda persona, a Priscila, y el segundo grupo de personas. Vamos a leer del verso 3 al 6. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Ahora Pablo nos habla acerca de este matrimonio. Este matrimonio de Priscila y Aquila fueron personas que llegaron a ser personas muy queridas por Pablo. Lo vemos por primera vez cuando en el libro de los Hechos se nos dice que el emperador Claudio había expulsado a los judíos de Roma, y ellos habían esparcido por los diferentes territorios del Imperio Romano, y allí entonces ellos fueron a la ciudad de Corinto, donde ellos conocieron a Pablo. Priscila y Aquila eran personas que se dedicaban a la fabricación de tiendas, y Pablo compartía la misma profesión con ellos, y se conocieron en la ciudad de Corinto, donde Pablo allí los instruyó, donde ellos fueron afirmados en la fe. Y luego vemos que Priscila y Aquila fueron entonces a la ciudad de Éfeso, y conocemos la labor que hicieron en la ciudad de Éfeso Priscila y Aquila, porque dice que estando ellos en Éfeso llegó una persona con una predicación poderosa, que es el caso de Apolo, con una predicación poderosa, una predicación ferviente, pero una predicación que estaba incompleta, porque dice que Apolos no tenía todo el conocimiento, no conocía el resto del evangelio, sino que él conoció solamente hasta el bautismo de Juan y solamente enseñaba hasta ese punto. Pero este matrimonio que fue colaborador de Pablo, Priscila y Aquila,
vemos la clase de madurez y la clase de amor que está en el carácter de ellos. Porque muchas personas que escuchan a alguien predicando o a alguien que tiene un lapso de conocimiento en lo que es la verdad, muchas veces se levantan en contra de la persona, muchas veces dicen que está predicando falsa doctrina, muchas veces lo tratan de denigrar de alguna manera, pero vemos el nivel de madurez y de amor de Priscila y Aquila, que ellos llamaron a Apolo aparte. Hablaron con Apolos aparte y le explicaron el resto del evangelio, el mensaje del evangelio que ellos no habían conocido. Y vemos a Apolo que fue receptible a lo que es la corrección y la instrucción de Priscila y Aquila. Estas personas eran colaboradores de Pablo, personas que amaban a Dios, personas que amaban a sus hermanos. Vemos que cuando Pablo ahora le está escribiendo la carta a Roma, ya aquella ley que había pronunciado el emperador Claudio, que había expulsado a los judíos de Roma, había cesado porque ellos habían regresado de nuevo a Roma. No solamente habían regresado a Roma, sino que se habían solidizado y comportado con los hermanos y se habían convertido en líderes entre los hermanos que estaban en Roma. Y vemos que ellos, cuando estaban en la ciudad de Éfeso, tenían una iglesia en su casa. Pero ahora también, cuando están y regresaron a la ciudad de Roma, Pablo envía saludos a Priscila y Aquila y envía saludos a la iglesia que está en la casa de Priscila y Aquila. Así que donde quiera que ellos iban, donde quiera que ellos vivían, se convertía en casa de Dios, se convertía en lugar donde se reunían los hermanos para alabar a Dios, para estudiar la palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros estamos viendo en el caso de Priscila y Aquila, a quien Pablo no solamente agradece, sino que dice que también todos los gentiles agradecen a Priscila y Aquila. Vemos la clase de lo que lo caracteriza a ellos, el agradecimiento de la iglesia, como ellos se habían comportado donde quiera que ellos habían estado, habían sido de apoyo, de ayuda a los hermanos. Vemos el versículo 7, dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. O sea que conocieron a Cristo antes que Pablo. Algo muy interesante en estos dos nombres de Andrónico y Junias es que Junias es un nombre femenino. O sea que Junias es una mujer y existe aquí algo que ha dividido a muchas personas en la interpretación de este versículo en particular, en que Pablo está dando saludos, porque da la apariencia de que cuando Pablo se está refiriendo a Andrónico y a Junias, se está refiriendo a personas a las cuales él está llamando apóstoles. Y si es el caso, que él está llamando a Andrónico y a Junias apóstoles, se está refiriendo a un caso donde podemos ver una mujer siendo llamada apóstol. Existen dos diferentes interpretaciones. Vemos que Pablo dice los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Una interpretación es que son estimados, queridos, admirados entre el grupo de los apóstoles, o que ellos, formando parte del grupo de los apóstoles, siendo apóstoles, son estimados entre todos los apóstoles. Decida usted qué interpretación usted le da, cómo lo entiende, pero es un versículo que ha causado división en relación a las personas en el ministerio de la mujer dentro de la iglesia, porque da la apariencia que Pablo se está refiriendo en este momento a una mujer apóstol. Vemos el versículo 8 al 12. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de las casas de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Es interesante que vemos que Pablo en este grupo de saludos da saludos a dos grupos que habla acerca de los que están en la casa de Aristóbulo
y los que están en la casa de Narciso, pero no le envía saludos ni a Narciso ni a Aristóbulo. ¿Ah? Es interesante, es posible, hay diferentes posibilidades. Es posible que se estuviera refiriendo a esclavos, a personas que trabajaran, que fueran esclavos de estas personas. Cuando se referían a los esclavos, se hablaba de los de la casa de fulano de tal, en referencia a que eran sus esclavos. Existe también la posibilidad de que ellos no le sirvieran al Señor, no creyeran, y los de su casa sirvieran al Señor. Y la tercera posibilidad que existe es que ellos habían fallecido y era conocida como quiera como su casa. No sabemos por qué, pero estas son las posibilidades por las que puede referirse a los de la casa de la persona, pero no a la persona. Pablo habla de diferentes mujeres, de Trófina, unos nombres específicos, de Trifena, pero habla anteriormente de María y ahora de Pérsida, y dice que las cuales han trabajado duro, la cual ha trabajado mucho en el Señor. A través de la historia, las mujeres han tenido un rol importante dentro del pueblo de Cristo. Hay mujeres que han trabajado arduamente hasta exhausción, agotamiento, para promulgar el evangelio y para llevar este mensaje de salvación a las personas. Y algunos han tildado a Pablo por sus escritos, malinterpretando los escritos de Pablo y tildando a Pablo como alguien machista, como alguien que menosprecia a la mujer y el papel de la mujer. Pero vemos a Pablo en sus escritos reconociendo aquí la contribución de varias mujeres, enviándoles saludos y reconociendo que han trabajado arduamente, que han colaborado, que han ayudado no solamente a él, sino a muchas personas. También dice el versículo 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. La Biblia menciona a Rufo en dos diferentes lugares, y podemos suponer que es el mismo Rufo al que la Biblia se refiere en estos dos lugares. La primera mención de Rufo aparece en el contexto de los eventos que sucedieron en el día de la crucifixión del Señor. Cuando el Señor fue llevado a la cruz del Calvario, Marcos nos relata que él iba llevando la cruz, pero debido al maltrato que se le había dado al Señor, él no podía cargarla. Y dice que los soldados miraron, escogieron un hombre que iba de camino para que él lo ayudara a cargar la cruz y llevar la cruz. Y este hombre era Simón de Cirene. Vemos en el Evangelio de Marcos capítulo 15 versículo 21. Marcos es un libro, un evangelio que fue escrito a la iglesia de Roma, los romanos. Y vemos en este versículo 21 que cuando Pablo menciona el nombre de Simón de Cirene, Pablo, para identificar a Simón de Cirene, lo menciona a un Rufo para darlo a conocer a Simón de Cirene como su padre. Vemos y dice el capítulo 15 versículo 21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, Pablo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. O sea que vemos que Marcos identifica a alguien que era conocido, a personas que eran conocidos por la iglesia de Roma, Alejandro y a Rufo. Y ahora Pablo está llevando saludos a Rufo, quien yo creo que da evidencia que Rufo era el hijo de este Simón de Cirene, que llevó, que cargó la cruz del Señor Jesucristo, que ayudó a llevar la cruz del Señor Jesucristo. No solamente envía saludos a Rufo, sino también a la madre de Rufo, que se había convertido en alguien cercano a Pablo. Vemos que no sabemos, no nos podemos imaginar cómo cambió la vida de esta familia a un momento en el cual Simón de Cirene iba caminando solamente por un lugar y fue escogido a que llevara, ayudara al Señor con la cruz del Calvario. No sabemos si hubo intercambio de palabras del Señor Jesús hacia Simón de Cirene cuando iba llevando la cruz. No sabemos si Simón de Cirene sabía quién estaba
al lado de él, que al lado de él estaba el creador del universo. No sabemos si Simón de Cirene cuando llegó a su hogar comenzó y le habló a su familia de los eventos que habían sucedido. No sabemos cómo, pero sabemos que aquella familia, después de la muerte y resurrección del Señor, se convirtieron al cristianismo, que dieron su vida al Señor, confiaron en el Señor y se convirtieron en una parte integral importante de la iglesia en Roma, a los cuales Pablo entonces está enviando saludos aquí entre los hermanos de la iglesia de Roma. Vemos el versículo 14 al 16. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Vemos que hay lugares donde la costumbre de saludo entre los hermanos es que hay diferentes costumbres de saludos a través del mundo entre los hermanos. Hay sitios donde los hermanos se dan la mano, se abrazan y se dan la mano. Hay lugares donde los hermanos se dan besos en ambos lados de la mejilla. Hay diferentes tipos de saludos. Pablo le habla a la iglesia de Roma algo que era aceptable culturalmente, que era el saludo de un beso santo, le llama Pablo. Y todavía ese saludo se realiza en algunos círculos cristianos, no tanto en el occidente, pero más en iglesias del Medio Oriente es practicado. Vemos el versículo 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones ingenuos. Hay personas que introducen doctrinas extrañas, doctrinas no bíblicas, revelaciones que ellos dicen que recibieron personalmente. Y hay personas que tratan de imponer estas doctrinas o estas revelaciones que ellos dicen haber recibido al resto de la iglesia. Ellos recibieron algo, entonces lo quieren poner lo que ellos dicen que recibieron al nivel de lo que es una doctrina bíblica, al nivel de lo que dice la Biblia. Yo creo, en mi opinión, que nosotros no necesitamos nuevas revelaciones. Yo creo que nosotros no necesitamos nuevas experiencias. Yo creo que nosotros necesitamos seguir estudiando la palabra de Dios para ser transformados por las experiencias que nos da la palabra de Dios, por la palabra de Dios que ha obrado, ha transformado, ha cambiado corazones en toda la historia de la iglesia. Nosotros podemos seguir siendo bendecidos por la palabra de Dios. La bendición que nos da la palabra de Dios es una bendición inagotable, una bendición que no se acaba. Yo no necesito buscar métodos nuevos, doctrinas nuevas, revelaciones nuevas, porque Dios ha dado su revelación a la iglesia por medio de su palabra. Dios habla, sí, Dios continúa hablando, pero Dios no establece una doctrina por una revelación que le dio a un hermano. Toda la doctrina de Dios está incluida en la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios que es dado a nosotros, por la cual Dios cambia nuestros corazones, por la cual Dios se revela a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Todavía, yo no sé usted, pero todavía yo tengo mucho que aprender de la palabra de Dios. Yo no sé usted, pero de acuerdo a cómo hemos estado estudiando el libro de Romanos, yo me doy cuenta que yo necesito continuar siendo transformado por la palabra de Dios. Sigamos estudiando la palabra de Dios, no para conocimiento, sino para que la palabra de Dios transforme nuestras vidas. Si alguien se acerca a nosotros y nos dice anoche en la madrugada, yo estaba durmiendo y de repente hubo una luz resplandecente que entró a la habitación en la cual yo estaba, y vino y se presentó alguien y me dijo que era el ángel Gabriel y me habló cosas hermosas.
y me dio doctrinas nuevas y me dijo que yo no debo orar, que no debo estudiar la palabra, sino que debo decretar, debo declarar, debo buscar experiencias nuevas. Yo te digo que esa es una doctrina de demonios. Yo te digo que eso no viene de Dios. Y Pablo, y hay muchas doctrinas y muchas religiones, muchas sectas que se han establecido por medio de visitaciones especiales, revelaciones especiales de ángeles, revelaciones especiales de vírgenes. Y eso son doctrinas de demonio. Es Satanás obrando para confundir a la humanidad. Pablo advirtió acerca de eso en Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9, diciendo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Como dijimos, a través de la historia de la iglesia eso ha sucedido. Vemos diferentes sectas. La secta de los mormones es un ejemplo de ella, que se le apareció el ángel Moroni y le dio ciertas revelaciones. Pero así hay un montón de sectas. Y no solamente sectas dentro del cristianismo, sino que así también hay doctrinas que quieren introducirse dentro de la iglesia por una revelación especial, por una revelación que ahora nosotros tenemos el poder de cambiar y transformar las cosas mediante a nuestra palabra, cuando nosotros no tenemos la autoridad ni el poder. La autoridad y el poder solamente le pertenece a Dios. Y Satanás, cuando se presenta de esta forma, de esta manera, no dice yo soy Satanás, no dice yo traigo una doctrina falsa, sino que se presenta de una manera atractiva. Como se presentó en el jardín del Edén cuando le dijo a Eva: seréis como Dios, conocerán el bien y del mal. Trata de presentarse algo que es atractivo, algo que llame la atención, algo que eleve el sentimiento del ser humano para creerse más de lo que es. Y así se presenta Satanás. Se presenta muchas veces también estas apariciones con mensajes que parecen ser positivos, con mensajes que aparentan ser buenos, pero no es de Dios, sino que se presentan de esa manera para confundir, se presentan de esa manera para engañar. Vemos en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15, Pablo también advirtiendo, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo advierte acerca de esto, de personas que van a introducirse, personas que van a presentar, se van a presentar para engañar, para dividir, para confundir a la iglesia. Leamos del 19 y el 20. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pablo le está dando una enseñanza práctica. Le está dando una regla buena. Le dice: sed sabio en lo bueno, sed tonto para lo malo prácticamente. No envolverse en la maldad. Ser ignorante para las cosas del mal. No es que vamos a decir, no, es que no podemos entender a las personas que son alcohólicos. Así que vamos a ir a las barras para conocer a lo que ellos se enfrentan. No, ser ignorantes para el mal. ¿Quién rompe las cadenas? Cristo rompe las cadenas. Nosotros no. Nosotros lo que hacemos es presentar el evangelio. Pero ser ignorantes de la maldad y ser sabios para lo bueno. Parecería irónico que aquí habla acerca del Dios de paz y lo que habla acerca de un evento que puede considerarse violento. Sí, pero lo que pasa es que cuando hablamos en términos bíblicos, la paz no habla o no necesariamente significa la ausencia de conflicto. La paz no necesariamente dice que el Dios de paz
va a poner a Satanás bajo nuestros pies. No habla que vamos a derrotar a Satanás por nuestro propio esfuerzo, lo vamos a pisotear o por algo que nosotros vayamos a hacer, sino que está hablando de que es la obra de Dios que nos va a dar a nosotros la victoria. Hay muchas personas que están creyendo que el poder está en ellos, pero la palabra nos habla incluso de un evento que sucedió cuando el arcángel Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés y no le dijo, yo te reprendo, sino que le dijo, el Señor te reprenda. La victoria está en el nombre del Señor, no está en nosotros. El Señor es que va a poner a Satanás sobre la planta de nuestros pies. Dice el versículo 21 al 24. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahora Pablo, las personas que están acompañando a Pablo, no solamente Pablo envió saludos, sino ahora los acompañantes de Pablo que están con él en Corinto están enviando saludos a los hermanos de Roma. Y el primero que se menciona es Tercio. Por el nombre, es muy posible que Tercio haya sido esclavo. Los esclavos muchas veces no se tomaban los dueños de esclavos darle el tiempo de darle nombre a los esclavos, sino que el primer esclavo, tal vez nacido en la casa, se le llamaba el primero, segundo, tercero, cuarto. O sea que esto nos da una indicación de que quien está escribiendo la carta de Pablo, a quien Pablo le está dictando la carta, es muy posible que sea un esclavo. No solamente el Tercio, sino que vemos Cuarto más tarde también que está en el pasaje. Pero vemos que Pablo, muy probable por los problemas de visión que son evidentes a través de sus cartas, no escribía a él sus propias cartas, sino que él dictaba sus cartas a alguien que le escribiera las cartas. En algunas ocasiones, él escribía algún saludo en las cartas para identificarse como el que está dando la información de las cartas. Uno de estos casos es en el caso de la carta a los Gálatas, cuando él dice, mirad con qué letras grandes os escribo de mi propia mano. En ese caso se está identificando, las letras grandes dan algún tipo de indicación que es posible, que es por el problema de la vista el que él tiene. También vemos que el hermano Gallo está con ellos en aquel lugar en Corinto. El hermano Gallo fue una de las dos personas que Pablo identificó a los cuales él bautizó en Corinto. Dice que él solamente bautizó allí a Crispo y a Gallo. Y Gallo, el hermano Gallo, es donde ellos se están quedando. Quien está hospedando a Pablo dice que él lo saluda a toda la iglesia también. Está también Erasto, que está con él. Erasto era el tesorero de la ciudad de Corinto. Alguien de una clase social muy elevada. Envía saludos. Si vemos esta foto, en el 1929 fue encontrado en la ciudad de Corinto un hallazgo importante, una inscripción conocida como la inscripción de Erasto. Esta sirve como evidencia de la existencia de Erasto y del cargo que Erasto tenía en el primer siglo. La inscripción, esta es una inscripción del primer siglo. Y dice, esta inscripción está identificando a Erasto como un funcionario público de aquel tiempo, del primer siglo, y que él había pagado por la construcción, por esa parte de la construcción de aquel pavimento. Pero vemos que aquí está dándonos evidencia este hallazgo en el 1929 de un personaje bíblico que se está hablando como funcionario en la ciudad de Corinto en el tiempo de Pablo, y ahí se está confirmando las escrituras, la Biblia. Pero algo muy interesante es que vemos en este saludo de las personas que andan con Pablo, vemos a Erasto, una persona de una clase social
elevada, un funcionario público. Pero también vemos en este grupo a personas que eran posiblemente esclavas. Vemos personas que en realidad no tenían nada. Y vemos esto dentro de nada en aspectos materiales. Vemos esto dentro de la iglesia. Vemos esto, la obra que Dios vino a hacer, donde personas de toda clase social están juntas, compartiendo, donde personas de diferente estatus social, donde aquella sociedad, eso era algo era una cosa revolucionaria, porque alguien como Erasto no se reunía con esa gente. Sin embargo, vemos que esa es la obra que Dios viene a hacer, donde hay personas de todo lenguaje, personas de todo tipo de color, personas de toda clase social, y cada uno de nosotros somos hermanos los unos de los otros. Gloria sea el nombre del Señor. Esas son las cosas que el evangelio vino a hacer. La iglesia primitiva, la iglesia de aquel día era como una galería, una vitrina de la gracia de Dios, que Dios salva al bonito, salva al feo, al rico, al pobre, al alto, al bajito, al viejo, al joven, salva a todo el mundo. A través de la historia, el evangelio ha venido revolucionando para romper los estratos de los límites sociales que hay. Recuerdo acerca de los testimonios a principios de los años 80, cuando el evangelio comenzó a llevarse al sur, al South Africa, donde estaban todavía las personas divididas, donde hubieron personas de mucha importancia dentro del cristianismo, por el caso de Jimmy Swaggart y creo que el caso de Billy Graham, que los querían llevar a los estadios, pero querían mantener a las personas separadas de acuerdo a su color. Y estos evangelistas dijeron que si no eran eventos integrados, ellos no iban a predicar en aquellas ciudades. Pero eso lo hace el evangelio. Cuando se derramó el Espíritu Santo en Los Ángeles, California, que de allí nacieron todos los movimientos pentecostales, esa era una de las críticas que le tenían, que habían personas negras, habían personas blancas, habían hijos de esclavos. Eso lo hace el evangelio. El evangelio no le importa nada de eso. A Dios no le importa nada de eso. No dice que Jesucristo murió por algunos y por otros no. Él murió por todos, y todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. No escuché algo que estuvo hablando, un poquito para atrás, dale otra vez. No sé. Nadie dice nada. Si te meneaste y duraste ese ratito, no se escuchó. Cambió del serio. Está raro. ¿No se acuerda qué fue? No, fuiste cuando te meneaste que se fue. Ay, ay, ay. Pero el evangelio Dios no hace acepción de personas. Cristo murió por todos. El final de la carta, Pablo está reconociendo al Señor, dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Este es la carta del Romano. Pablo concluye alabando la sabiduría, alabando las gracias de Dios. Y nosotros hemos tratado cada uno de estos capítulos en la carta de Romano, en la que el Espíritu Santo le dio a Pablo sabiduría para escribir a esta iglesia de Roma las doctrinas fundamentales bíblicas para la bendición de ellos y para bendición de todos nosotros que estudiáramos las cartas de Pablo a través de la historia de la iglesia. Nosotros hemos estado viendo desde el principio de la carta en Romanos 1, cuando Pablo habló acerca del evangelio, que no se avergüenza del evangelio, que es poder de Dios, cuando habló acerca de la justicia por medio de la fe, cuando explica que toda la humanidad ha rechazado
que Dios se ha revelado a través de la creación y por eso no tienen excusas. Habló acerca del juicio justo de Dios, un juicio imparcial de Dios. Habló que Dios no tiene personas que van a ser exentos, que Dios no hace acepción de personas, tanto el judío como el gentil van a recibir el mismo castigo si no se arrepiente. Habló acerca de que todos hemos pecado. Nos habló acerca de la justificación por la fe, citándonos a Abraham, que Abraham fue justificado por la fe. Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia, dejándonos decir que el plan de Dios de salvación ha sido siempre por medio de la fe. Nos habló acerca de que justificados pues por la fe nosotros tenemos paz para con Dios. Habló acerca de la batalla interna en la cual nosotros luchamos entre el espíritu y la carne, que están luchando para tomar control de nuestras acciones, de lo que nosotros hacemos, pero nosotros tenemos libertad y tenemos victoria en Cristo Jesús. Nos habló acerca de que no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Nos habló acerca de que nadie nos separará del amor de Cristo Jesús. Nos habló acerca de que todo obra para bien a los que están en Cristo Jesús. Nos habló acerca de la soberanía de Dios, no para salvación y perdición, sino para el rol que nos corresponde a nosotros tomar, que Dios elige el rol, el ministerio, los dones que le da a cada uno y en ellas Él muestra su misericordia para con nosotros. Nos habló acerca de la salvación por medio de la fe. Nos habló acerca de que si confesáramos, si creyéramos en nuestro corazón y confesáramos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, nosotros seremos salvos. Nos habló acerca del plan de Dios para Israel, que no ha caducado, no ha expirado, que Dios continúa teniendo plan con Israel y en ello está mostrando la fidelidad de Dios, que la palabra de Dios se va a cumplir. Nos habló acerca de sacrificios vivos, que nosotros somos llamados a vivir como sacrificios vivos, ser transformados por el Espíritu Santo para hacer sacrificios vivos, para nuestra vida ser sacrificios vivos ante Dios. Nos habló acerca de la sujeción a las autoridades, de someternos a las autoridades, siempre y cuando las autoridades no contradigan lo que dice la palabra de Dios. Nosotros debemos someternos a las autoridades. Y dimos en aquella ocasión el ejemplo de Cristo cuando le presentaron la pregunta que él dijo: da al César con la moneda lo de César y a Dios lo de Dios. Nos habló acerca de la libertad y la conciencia, acerca de la manera en que nosotros debemos actuar con nuestros hermanos, de nuestra paciencia, de nosotros soportar a nuestros hermanos, de nosotros no exhibir la libertad que tenemos y hacer tropezar a uno de nuestros hermanos por los cuales Cristo murió. Nos habló acerca del servicio, de la unidad de los creyentes, de vivir en unidad y tomando el ejemplo de Cristo, que se negó los privilegios que le correspondían. No escatimó ser igual a Dios, cosa como que aferrarse, sino que se despojó, vino a este mundo. Y así nos habla que nosotros debemos hacer muchas veces, cohibirnos de nuestras libertades para bendición de nuestros hermanos. Y concluyó aquí la carta con un número de saludos, con un número de reconocimiento de personas que habían contribuido en el ministerio de Pablo, en la obra de Dios, y termina dando una alabanza a Dios, reconociendo a quien en realidad merece gloria, merece honra, a Dios. Nosotros hemos concluido aquí el estudio de la carta de Pablo a los romanos, yo esperando, como dijimos al empezar el estudio del día de hoy, que esto no sea algo simple y sencillamente para el conocimiento, para saber algo, sino que nosotros mediante el estudio de la palabra nos abramos para que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones, nos apliquemos la palabra a nuestra vida para ser transformados por medio de la palabra. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida por su palabra, transformarnos, cambiarnos conforme a la imagen de su Hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de la palabra de Dios en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han compartido con nosotros. Terminamos este estudio de la epístola de Pablo a los romanos y la próxima semana vamos a empezar un estudio
nuevo, vamos a comenzar el estudio de Apocalipsis. Así que le exhortamos que de antemano comiencen y lean el primer capítulo. Con la ayuda de Dios vamos a tomar unos cuantos versículos del primer capítulo para comenzar el estudio. Y yo sé que será de bendición, así que lo invitamos a que sigan compartiendo con nosotros. Nos despedimos.